asiento. Vamos a empezar. Se supone que no. Ya está la transmisión. Sí, si se para no hay problema. Ya sé que no es. Muy bien, buenos días hermanos que están entonados por medio de la transmisión en vivo. Y pues damos la bienvenida y los saludos a los hermanos en Toluca que nos acompañan. No sé si todavía están entonándose con nosotros, pero si es el caso, bienvenidos hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Ok, entonces todos de pie hermanos, vamos a orar. Qué bueno que viniste. Normalmente tenemos los servicios a las 7 de la mañana, domingo de resurrección, pero creo que hemos dejado la costumbre. Los 2 últimos años, pues, servicio, bueno, hace 2 años no hubo servicio, ¿verdad? Hace un año, tiempo normal, y pues acabamos de regresar de un viaje a la Sierra Norte de Puebla, y estamos muy cansados, y pues, si Dios quiere, para el próximo año, ¿verdad? Pero qué bueno que están aquí. Espero que tengan la mente despejada y la mirada de Cristo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias por tu poder. Gracias porque nos has sido fiel hasta ahorita de nacer, y sin duda vas a seguir siendo fiel. Te doy muchas gracias, Señor, porque mis hermanos que están aquí, los que vienen en camino, te pido que les bendigas y que vengan con una buena actitud. Señor, también que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos uses hoy en la mañana para animarnos mutuamente, exhortarnos mutuamente. Y gracias por el predicador y los que van a estar, que están encargados de los cantos, y que sean de mucho agrado para ti y ánimo para los hermanos. Gracias te doy, y sobre todo, Señor, gracias por haber resucitado de la muerte. Que adoramos un Dios vivo, un Dios que logró la salvación. Y gracias, Señor, porque estás vivo y estás activo en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar un asiento, hermanos, y acompáñenme a Lucas capítulo 4. ¿Cómo se dice sentarse? Muy bien. Buenos días, hermanos. Buenos días. Que Dios les bendiga mucho. Muy bien, pásense. Pásense aquí enfrente, por favor. Lucas 24. Vamos a hacer lectura. Vamos a hacer lectura, hermanos. Lucas 24. Hoy es domingo de resurrección. Festejamos en especial la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el milagro más grande y más significativo de toda la Biblia. Y pues todos los días debemos estar conscientes de la resurrección, ¿verdad? No solo en este día. Pero bueno, sigue conmigo. Lucas capítulo 24. Voy a leer de versículos 1 al 9. ¿Sí? Que me sigas por favor con la vista. El primer día de la mañana, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres amigas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció, estando ellas perplejas
bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. Amén. Pues vamos a seguir con nuestro servicio. Voy a pedir a David y a su esposa que pasen y que nos dirijan, y que David nos dirija en los cantos. Gracias, hermanos. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar en este domingo conmemorando este domingo de resurrección, alabando con estos cantos, ¿verdad? Con estas alabanzas. Y te pido que te pongas de pie por reverencia a nuestro Señor para exaltarle precisamente con este primer himno que dice Rey exaltado. Rey exaltado, y que nos enfoca precisamente en su gloria, en que nosotros debemos de exaltarle por su grandeza. Amén. Vamos a entonarlo, hermanos. Permítanme tantito nada más los problemas con el micrófono. Ok. Exaltado en gloria es Cristo Jesús, y alabado, Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su nombre proclamará, Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Y alabado, Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le siguiente canto, vamos a hacer una lectura ahí también en Hechos 1:11, que es la continuación de lo que ya leyó nuestro pastor. Hechos 1:11. Dice así, le voy a dar lectura y tú síguelo con la mirada.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo de ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esto es lo que cantamos hoy, hermanos. No solo el hecho de la resurrección, sino que Él volverá un día porque Él vive. Entonemos este canto que dice: porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy.
Y ahora vamos a entonar este canto que dice ante el trono celestial, recordando la obra que hoy en día sigue haciendo nuestro Señor resucitado por nosotros, ante el trono celestial. Escondida está en Cristo Dios mi Salvador.
cántico que hemos entonado. Acompáñenme a Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Es impresionante esta verdad que hemos cantado, pero una bendición para nosotros, que Él por siempre vivirá, como repetimos ahí al final. Y dice Hebreos 4:14 al 16: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios por esa bendición, ese velo rasgado, ¿verdad? Nos permite esa entrada directa a la presencia del Señor por medio de Jesucristo. No lo olvidemos jamás. Por medio de Jesucristo nos ha dado, como vamos a entonar en este último canto, la libertad que tanto necesitábamos. Vamos a entonar este cántico.
estás de pie, vamos a cerrar con una breve oración, hermano. Padre bendito, te damos muchas gracias, te alabamos, Señor, por esta libertad, Señor. Esa libertad ganada en la cruz, consumada en la cruz, pero también certificada, como orábamos en la mañana, con tu resurrección. Ese poder que te resucitó, un día también a nosotros nos resucitará cuando sea tu venida. Si es que ya hemos, Señor, muerto para ese entonces. Y aun si no, ese poder nos transformará, Señor, para reunirnos contigo en la eternidad. Gracias, Señor, por esta bendición de cantarte en este domingo tan especial, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares y vamos a tener una participación especial a continuación. Muy bien, hermanos. Pues que tengas este mismo entusiasmo toda la semana. Me dio mucho gusto y gracias a Dios porque ustedes estaban cantando. Entonces espero que tu ánimo salga de la palabra de Dios y recordándote de sus verdades y sus promesas. Pues muchos de ustedes estaban orando por nosotros. 8 personas de esta iglesia fueron a la Sierra Norte de Puebla, cerca de Quetzalan, en una aldea que se llama Tepetitan Chico, y hay una iglesia ahí, estamos trabajando ahí, y en una comunidad como a 30 minutos de allá, se llama Chilpauta. Y gracias a Dios hubo un excelente tiempo. La palabra de Dios fue predicada y enseñada. Los días estaban muy ajetreados, con mucho trabajo. Hay mucha necesidad ahí. Nuevos hermanos en la fe, también matrimonios que están luchando. Una cosa que vimos es que la verdad es que los matrimonios no reciban una buena enseñanza y necesitan consejería y la aplicación de la palabra de Dios en sus vidas de acuerdo con el matrimonio. Y mi esposa y yo hicimos la capacitación de 9 personas para enseñar a niños en las mañanas, mientras los demás fueron a visitar hermanos, contactos, no solo ahí en Tepetitan Chico, sino también en otras comunidades que tuve que aprender a pronunciar como late. Y también en Poza Larga, bueno, eso no fue difícil de pronunciar, ¿verdad? Y La Luna, alguien dijo, entonces fueron a predicar en La Luna. Sí, La Luna, en una comunidad. Así que, y varias personas escucharon la palabra, algunos hicieron su decisión. En la tarde hubo un club, 2 clubes, uno en el local de la iglesia y otro en la otra comunidad donde fuimos. Y varios, no muchos niños, pero como 3 o 6, 8 tomaron su decisión de recibir a Cristo. Habían 5 conferencias, diferentes devocionales, muchas oportunidades. Consejería, mi esposa y yo hicimos varias consejerías entre la semana. Y pues gracias por orar. Hacía bastante calor, como más de aquí, pero lo que pasa es que hay mucha humedad. Entonces era como una cobija mojada encima, ¿no? Y de calor, ya por 10, 11 de la mañana ya estamos sudando un chorro, ¿verdad? Como dicen así, pero gracias a Dios. Nos sostuvo, nos dio ganas, los hermanos respondieron bien, muy hospitalarios, muy sencillitos, nobles, y gracias a Dios la iglesia y la obra está creciendo ahí poco a poco. ¿Sí? Y pues he pedido a 2 personas que pasan y que compartan
brevemente lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, Ana, ¿quieres empezar? Pero yo no soy breve. Ya acabó. Buenos días. Ay, pues es primera vez que yo voy a un viaje de estos, a pesar de los años que he estado aquí, siempre, y las veces que han ido, siempre me ocupaba en otras cosas que creía más importantes. Y esta vez, tal vez no iba a ir porque me decían, ni caminas. Y siempre soy muy comodina de, ay, si no hay una cama, no está bonito, ay, no quiero, los animales, ay, no quiero. Pero Dios es tan bueno que, o sea, aunque no tenía ni dinero, Dios pone las cosas, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a ir. Y estando ahí, un montón de calor, los piquetes de los moscos. Pero yo les digo que son marcas de amor porque aún seguíamos, les decía a cada uno de los que íbamos, porque aún el calor, los piquetes de moscos, seguíamos. Nunca bajó el ánimo, siempre estuvimos muy contentos, sirviendo. Los hermanos de ahí siempre motivándonos y nos decían que nos pusiéramos bien trush. Esto es que te pusieras al 100, que le echaras ganas. Y aunque estábamos sudando, había noches que no podíamos dormir, o a mí me da mucho miedo el viento. Y una noche sentí que cargaba la casa el viento de tanto frío, me abrazaba yo a Natalie porque tenía miedo. Pero lo importante de todo esto no era el clima o cuánto camináramos bajo el sol, porque no horas estar caminando en subida, porque es la sierra. Y los moscos, eso no era importante, o sea, es más, ni siquiera lo sentíamos. Eso no valía. Cuando llegábamos y compartíamos, nos damos cuenta cuánta necesidad hay en lugares. Y aquí que lo tenemos tan a la mano, ni siquiera podemos ir a la iglesia, porque nos da flojera. Y ahí la gente tiene que caminar muchos kilómetros para llegar a una iglesia, porque no hay. Y aparte ahí creen mucho que todas las religiones son lo mismo, que todas te llevan a un mismo Dios, que ellos tienen que ser buenos, porque por más que les explicábamos que no era por ser buenos, que era el sacrificio de Cristo, y cuando le decíamos, ¿y tú qué crees que Dios quiere que hagas ahora? Tengo que rezar y tengo que ser bueno. Y volvíamos a explicarles para que entendieran. Cuando tuvimos el club, aunque ya habíamos estado cansados de todo el día, era preparar otras cosas y comer para activarnos para lo siguiente. Y a veces nos estábamos ya cansados, pero Dios renovaba nuestras fuerzas y otra vez era darle. Y estando en el club, aunque ya estamos todos sudados, y nos estábamos acá ratito pues, refrescando, y bueno, nos salgo porque fuéramos a abrazar al hermano y ándale, bueno, ¿no? Y ver a los niños cómo llegaban con tanto gusto y emoción. Los tenían en el corazón y se me llenaba, la boca se me hacía un nudo, la garganta de no poder hablar, porque yo veía a los niños, una niñita que decía, hermana Carla, cuando tengo un tiempito, ¿me puede ayudar para recibir a Cristo? Como que no la quiero molestar, no, vente de una vez. O una niña decía, es que a mí no me hacen caso, yo necesito recibirlo, pues es que nadie me hace caso. Ay, perdón, vente, ahorita te ayudo. O sea, eran niños que de corazón deseaban y anhelaban recibir a Cristo. Y ver a los jóvenes que en lugar de estar, había una chica que decía, mi papá cuando le digo que voy a la iglesia me dice a lo que vas, porque no vengo aquí a ver si encuentro un novio, no vengo aquí a ver con quién ligo, porque estaban diciendo que íbamos a evangelizar. Nosotros no venimos a evangelizar, eso nos daba risa. Dice, porque hay muchas costumbres entre jóvenes que en lugar de irse a evangelizar, ven a ver quién les gusta o qué están haciendo. Dice, y venimos a lo que venimos nosotros. Y efectivamente, mientras estábamos con ellos, te dabas cuenta de la diferencia, cómo efectivamente sí iban a evangelizar y entregaban todo y lo decían y no están capacitados. Gracias a Dios porque esa comunidad necesitaba tanto y Dios sabía. Pues como Dios lo sabía, dijo, vengan ustedes. Era, en cuanto llegamos, era la necesidad que ya estaba. Le decían, ni siquiera hemos llegado, íbamos llegando y le dijeron a Chay, urge, tendrán un tiempo que den consejería para matrimonios. O sea, ya estaba, ya les surgía, porque no lo tienen. Y nosotros que lo tenemos, no vamos. Y también los jóvenes, o sea, grupos de jóvenes que necesitan aprender, conocer a los niños, enseñan, y no es una mala doctrina, lo enseñan bien,
pero no les falta la capacitación. Eso es lo que les hacía falta. Gracias a Dios porque tuvieron este tiempo, ellos se los capacitaron, porque me di cuenta inmediatamente cómo cambió su forma. Ellos lo hacían diferente. En cuanto tuvieron la capacitación, fue como una, no sé cómo explicarlo, un cambio tremendo, y empezaron a compartir mejor, y cuando les compartían a los niños, a todo eso se vio la diferencia, que era lo que Dios necesitaba en ese lugar. Yo le doy muchas gracias a Dios porque, aunque no merezco nada de Él, aún así me ama. Y me di cuenta que necesito empezar a servirle más. Es más, servirle, para empezar a servirle, no enfriarnos, no solamente, ay, bueno, me da flojera, bueno, no quiero, no, en verdad los animo. Busquemos nosotros que lo tenemos tan cerca, ellos no lo tienen así de cerca. Y yo veía a los niños, cuánta necesidad, desde chiquitos, ustedes, los niños de la iglesia, son el futuro de aquí, los jóvenes, son el futuro de esta iglesia. No nos enfriemos, porque yo lo hice. Y Dios puso esto para mí, para mostrarme en la cara, no te enfríes. Es un carbón que se alejó, se apaga. Quédate junto, quédate en la hoguera y sigue sirviendo. Eso es lo que a mí me enseñó. Sigue. Que si un día te sientes mal o el hermano te volvió a ver mal, no sabes qué tiene en la cabeza, no te llenes de ideas, sirve porque vienes a servir a Dios. Decía esta hermanita, yo a lo que voy, pues entonces a cada uno de nosotros los animo a lo que vas y vienes aquí a alabar a Dios y a servirle. Y si no estás capacitado, busca, hay que capacitarnos. Si necesitamos estudios de mujeres, de varones, capacitémonos y sirvamos a Dios, porque Él no nos necesita para nada. Yo me di cuenta que no me necesitaba y aún así me dio el permiso y el gran privilegio de poder tener esta experiencia que llevar en mi corazón. Como no tiene ni idea, se fue hermoso. No tengo ni palabras como agradecer a Dios de lo hermoso que se siente. Y pues gracias, Ben, porque no quería, porque chicho. Gracias, hermano, gracias. Gracias, Anita. Es como que puedes ver la obra de Dios no solo fue a estas personas a quienes fuimos a ministrar, sino a nosotros mismos. Y eso en parte era unos propósitos del viaje misionero, que Dios nos use, también que trabaje en nosotros, también que haya personas capacitadas y crecientes ahí, y también si Dios quiere que desde este grupo que fue, tal vez va a levantar una o dos personas para ir a vivir allá o en otra parte como misionero. Muy bien, pues voy a pedir a Fabiola que pasen, por favor. Fabiola y Joel y su hija fueron con nosotros. Fuimos 8 personas y pues damos gracias a Dios por su participación. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Como ya nos dijo el pastor Carlos, mi nombre es Fabiola, para los que no me conocen. Algunos ya me han visto algunas veces por aquí. Y pues damos gracias a Dios por el privilegio que nos da. Yo creo que ya nuestra hermana Ana nos contó todo. Pero la verdad es un privilegio servirle. También es la primera vez que salimos a un viaje misionero. No sabíamos, íbamos a la expectativa de todo lo que pudiera pasar en ese lugar. Teníamos la idea a lo que íbamos a evangelizar y a clubs de niños, pero realmente pues vemos la necesidad en esos lugares, como a la gente está cegada, como dice la palabra, por el enemigo, que llegábamos a sus casas y sus altares así en la puerta y les hablábamos de Cristo y ellos decían, sí, yo sé que hay un Dios, yo sé que existe, pero mi religión, y bueno, nosotros solo compartíamos el evangelio y las personas tomaban esa decisión, y a muchos que como que entendían le decíamos, bueno, tú sabes ahora lo que Dios quiere de ti, ¿sí? Nosotros no vamos a llevarte, pero tú puedes ir a Dios y puedes pedirle perdón por tus pecados. Cuando tú lo
quieras y mucha gente como que creo que fue preparada para recibir, y yo sé que los hermanos que están ahí tienen mucho ánimo, hay muchos jóvenes dispuestos a servir, y como decía mi hermana Ana, lo que necesitan es capacitación, es que les encaucen y damos gracias a Dios porque la vida de mi hermano Chucky y mi hermana Carla les ayudó para poder capacitarse de una mejor manera, y ellos quedaron muy complacidos y listos, porque les decíamos, bueno, nosotros ya nos vamos y no significa que terminó el trabajo en este lugar, sino que empieza para que ustedes sigan con los contactos, con los niños. A mí me tocó ir con mi hermano Changa a un club en Chihuahua. Eran muy poquitos niños, pero la verdad que esos pocos niños fueron muy receptivos, y el hermano Changa nos contaba de un niño que decía, yo sé qué es lo que tengo que hacer, soy pecador, quiero a Cristo, y dice, y no solo quiere a Cristo, decía, yo quiero servir, y entonces eso también nos motivaba a que sigamos trabajando. Y pues bueno, aquí veo jóvenes, veo mujeres, veo niños. Nos tocó una lección misionera, y a mí me tocó una parte donde esta misionera decía, no necesitas tocar instrumentos, solo necesitas amar a los niños y servirle. Y daba el ejemplo de que cuando la reina pedía soldados para el ejército, todos alistaban, todos los hombres, y es lo mismo que hoy les digo, ¿dónde están los soldados de Cristo? Aquí estamos, y estamos para servir al Señor, y damos gracias por esta experiencia que Dios nos da, pero que no solo se quede en experiencia, y que esto que nosotros les venimos a contar también sea para que ustedes se motiven a servir al Señor y que se entreguen por completo, porque había muchos hermanos ahí que solo les faltaba rendirse, y pues Dios está obrando y va a seguir obrando allá y aquí, y pues la verdad es un gozo el compartir, el llevar la palabra de Dios a otros lugares, y pues no solo a otros lugares sino también aquí. Y pues damos gracias a Dios porque a pesar de todas las cuestiones en el clima, toda mi queda de los moscos, y muchas cuestiones en el camino que hubo, el Señor estuvo con nosotros, y al contrario nos daba fuerzas, nos daba ánimos, y aquí seguimos, y todo es para la gloria del Señor. Gracias, Fabi. Primero Dios, el próximo domingo queremos armar un PowerPoint para que veas lo que hicimos. No fue posible por circunstancias de fuerza mayor ayer, porque ayer regresamos, no fue posible armar el video, pero de hoy noche, ¿sí? 2 más anuncios, y vamos a seguir con el servicio dominical. Uno es que de hoy noche, domingo el 24 de abril, de hoy noche, van a empezar a ensayar los cantos para la escuela bíblica de vacaciones. Si Dios permite, aquí en tu iglesia, la última semana de julio. La última semana de julio, primero Dios. Solo estamos a como 3 meses de esta fecha, entonces después del servicio, los siguientes domingos, hoy no, pero empezando de hoy noche, van a estar ensayando los cantos para que cuando venga el tiempo, los niños van a saber muy bien cómo son los cantos con el lenguaje señal de mexicanos. Eso es uno. El otro anuncio es el 30 de abril, es un sábado. El 30 de abril va a haber una salida de parte de la iglesia, nivel iglesia, el sábado para un día de convivencia y un día de campo ahí en Bosques de Aragón. Así que por favor anímate, vamos organizando este tiempo, y si quieres ir o si quieres saber qué llevar para comer, habla con el hermano David o la hermana Jessica,
y ellos pueden dar indicaciones, pero sería el 30 de abril, que es sábado. Muy bien, hermanos. Pues entonces despido a los niños y a los maestros. Por favor, a su clase, escuela dominical, por favor. Y mientras que se van ellos, quiero presentar brevemente a nuestro predicador, Alejandro Pantoja se llama. Su esposa está con nosotros, Gracias. Isabel, hermanos Liz y sus 3 hijos. Conocimos a Alejandro Pantoja como hace 25 años. Era un joven muy rebelde. Acaba de haber recibido a Cristo, tenía como 6 meses en Cristo cuando llegó aquí a la iglesia y empezamos a trabajar con él, yo más con otros, y empezamos a hacer ministerio juntos, capacitaciones junto con otro hermano. Y pues para hacer la historia larga, más breve, él fue al Seminario Bíblico de Puebla y ahí Dios cambió el rumbo de su vida. No era salvación, eso ya le había cambiado, ¿verdad? A Alejandro. Pero en primer lugar encontró a su esposa, que también era de otra iglesia bíblica, Tlalpan, y también era de la misma generación, ¿verdad? Sí, la misma generación. Y fue amor a primera vista. No es cierto. No es cierto. Porque así no procedemos los cristianos comprometidos, ¿verdad? Pero bueno, tú sabes, conforme a la convivencia, conocerse uno al otro, los intereses y todo lo que Dios hace en la vida de uno, pues empezaron a ver cuál era la voluntad de Dios para ellos. Y el otro cambio de rumbo para Alex fue que un día él y su compañero David Gómez, que también fue de esta iglesia, los dos estaban yendo al Seminario Bíblico de Puebla y un día regresaron y ellos sabían que iban a ser los próximos pastores y que mi esposa y yo íbamos a dejarlos encargados de la iglesia y íbamos a ir a otra parte de la ciudad para trabajar. Eso ya sabían. Pero un día regresaron al seminario y dijeron: Chuck, queremos hablar contigo porque Dios está trabajando en nosotros y las cosas van a cambiar. Dios nos ha llamado de ser misioneros, entonces nosotros vamos a ir y tú te vas a ir. La verdad no me gustó mucho, pero al momento, pero Dios me enseñó la sabiduría de esta decisión. Entonces Alejandro y su esposa se casaron y pues fueron a Turquía y ahí vivían 7 años, ¿verdad? 7 años, hasta que tuvieron una de sus hijas nacieron allá en Turquía y estaban ahí 7 años, regresaron, estaban en el Instituto de Río Grande, Instituto Bíblico Río Grande, ahí en Edinburgh, Texas. ¿Por cuántos años? 5? 3 años y medio. 3 y medio. 3 y medio. Y ahí tomaron clases y enseñaron inglés a los misioneros que estaban para allí. Español. Español, gracias. Sí, español. Español. A los misioneros de Canadá, los Estados Unidos que estaban yéndose hacia los países que hablan español. ¿Sí? Y ahora están en Guadalajara. Ya tienen 2 años, un poco más de 2 años allá. Un poco antes de que empezó la pandemia aquí en México, ustedes llegaron allá, ¿verdad? Como en enero de 2020. 14 de febrero. 14 de febrero, wow. Muy bien, hermano. Pues vamos a dar lugar a nuestro hermano y nos va a impartir la palabra de Dios. Gracias, hermano. Aquí les tengo, gracias.
Gracias, Chuck. Bueno, pues sí, de verdad es que es muy interesante cómo Dios nos va dirigiendo y me encantó escuchar hace un momento que dijeron Poza Larga, los que fueron al viaje, porque uno de los viajes que hicimos en el seminario precisamente fue a Poza Larga. Teníamos que caminar ahí en Poza Larga, el Zapotal y San Andrés, y ahí entre los toros que nos veían muy feroces y mejor le dábamos la vuelta. Pero qué bueno, gracias a Dios por eso, y el trabajo de todos en conjunto no es en vano, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando, aunque no estamos físicamente aquí. Lo que ustedes siguen invirtiendo en nosotros al apoyarnos, al orar, está dando su fruto. Y allí en Guadalajara, gracias a Dios, estamos sirviendo en una iglesia, en misiones, en diferentes iglesias. Y, por ejemplo, también acabamos de conocer a unos huirráricas que hablan huirra, son huicholes, les decimos, y ellos también tienen un corazón para servir a Dios, así como los de la Sierra Norte de Puebla, tal vez Totonaco, allá hablan huirrárica y ellos quieren seguir a Cristo, y también es otra parte, otras comunidades indígenas que hablan su lengua, huirrárica, que también necesitan a Cristo. Y bueno, el domingo que viene también, primero Dios, estaré predicando en una nueva obra en Guadalajara también. Otro hermano empezó esta obra. La iglesia donde estamos está apoyando 4 diferentes iglesias para enviar a predicar estos lugares, y una de estas obras ya cumple 1 año. Entonces, por eso les digo, la inversión que ustedes están haciendo no es en vano, y lo que Chuck decía, Dios lo está honrando también. El hecho de que Dios tiene aquí a Chuck y Carla y a cada uno de ustedes es un apoyo muy grande para nosotros. Y finalmente, como sabemos, la obra es de Dios, ¿verdad? Como ya escuchamos, no soy yo, no eres tú, es Dios obrando en nosotros. Y para ello, bueno, vamos a entrar al tema, ¿verdad? De lo que Dios nos enseña en su palabra. Y yo creo que ustedes alguna vez han comprado algún celular. ¿Cuándo fue la última vez que compraron un celular o algún aparato electrónico, una tablet, una laptop? Y ese aparato trae normalmente una garantía, ¿cierto? Trae una garantía en el que tú compras este dispositivo, este aparato, o algún mueble, algún bien que tú hayas comprado. Esta garantía te asegura que si este aparato o este mueble tiene algún defecto, tú puedes regresarlo y te lo devuelven. Y esto son cosas materiales que obviamente nos dan un cierto descanso de que si mi dispositivo ya no sirve o mi mueble tiene algo que necesite ser reparado, pues bueno, tengo la seguridad de que me pueden ayudar para poder tener nuevamente este aparato o este mueble. Perdón, ¿seguimos? Sí. Gracias por su trabajo. Entonces, esta es la garantía, es la seguridad que tenemos. Cuando hablamos de esas cosas, pues nos dan una confianza, pero esas son cosas pasajeras, cosas que con el tiempo se van a deteriorar, se terminan y necesitamos otras, o cambiarlas, renovarlas. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, es diferente, porque son cosas perpetuas, cosas eternas. Pero sin embargo, también a veces se nos olvidan, y por eso necesitamos recordarlas. Necesitamos que Dios nos recuerde en su palabra, que aunque sabemos, necesitamos que Él nos recuerde. Por ejemplo, estamos celebrando, y hemos leído ahorita, ¿verdad? Cristo resucitó. ¿Lo crees? Sí. Amén. Cristo resucitó. Ahora vamos a cambiarlo un poquito. Tú vas a resucitar. Amén. Tú vas a resucitar si has creído en Jesús. Y eso es algo que con el tiempo no sé si alcanzan a ver la diferencia, pero es muy importante para tu día a día estar viviendo confiando en la garantía de que tu fe está bien firme en Cristo, porque Él murió, Él fue sepultado
pero Él resucitó, como vamos a ver más adelante. Y por eso me gustaría, ¿tienes tu Biblia? Bueno, que la abrieras allí en 1 Corintios 15, pero también traje unas hojitas y hay un PowerPoint aquí que me gustaría que me ayudaran a pasar. ¿Me ayudas? Aquí están las hojitas. Sé que no van a alcanzar todos. Si alguno tiene cuaderno, le gusta anotar, o tal vez en su dispositivo tomar una foto, va a ir pasando aquí el mensaje que vamos a estar teniendo. Y los de ustedes que nos ven en casa, también espero que aquí en la pantalla se alcance a ver para que puedan seguir. Vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 15, y mientras están repartiendo las hojas y están poniendo el PowerPoint, vamos a recordar un poquito, porque este libro de 1 Corintios, gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. Ahí tienen ustedes una foto, no sé si se alcanza a apreciar bien, de la tumba vacía. Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Jesús ya no estaba ahí. Vamos a ver. Sí, porque no quiere cambiar. Gracias. Entonces, ahí tenemos la foto. Pero les decía de esta carta, primera carta a los Corintios, ¿ustedes la han leído? ¿Han visto cómo eran los Corintios? Llenos de idolatría. De hecho, Pablo les llama que eran cristianos carnales a muchos de ellos. Tiene que utilizar un adjetivo Pablo para decir, ustedes eran cristianos carnales, muchos de esos Corintios. Entre ellos había algunas situaciones, problemas que estaba teniendo Pablo que atender ahí. Entre ellos la división entre hermanos. ¿Recuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y los más espirituales, yo soy de Cristo, decía, ¿verdad? Pero el punto no es que fueran de uno o de otro, el punto es que estaban causando divisiones, y Pablo les dice que todos eran colaboradores, que no era nadie ni Pablo ni Apolos, sino solamente colaboradores en la obra de Dios, como lo eres tú, como lo soy yo. Y había otros problemas de inmoralidad sexual que también Pablo tiene que tratar ahí, división, y que los hermanos se acusaban legalmente delante de las autoridades. Y otro de los problemas que vamos a ver aquí es precisamente la resurrección, porque en el versículo 12, aunque más adelante vamos a leerlo, este pasaje, pero en 1 Corintios 5:12, que es lo que a Pablo le atañe aquí, hay una pregunta que él dice: ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si ya eran creyentes, eran cristianos, habían aceptado a Jesús como su Salvador, y Pablo con esta pregunta es que está entrando de lleno a este tema. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Te pregunto yo a ti, ¿qué pasa si tú y yo no creyéramos como cristianos en la resurrección? ¿El evangelio estaría completo? No, porque más adelante, por eso lo va a explicar y lo vamos a ver. Cristo murió, pero Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Aquí está eso. ¿Ya tienen los demás por ahí su hojita? Ok, los que tienen su hojita ahí, podemos estar viendo esto. Porque en los primeros versículos lo que Pablo hace es exponer el evangelio. Dice ahí Pablo, tiene una línea y ahí tenemos que poner: expone el evangelio a los de Corinto. Ahí donde están tus hojitas, si lo tienes, Pablo expone el evangelio a los de Corinto. Él mismo lo dice así. Dice: además os voy a exponer, hermanos, el evangelio que sea predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Pablo expone el evangelio a los de Corinto. Ya
había Pablo compartido el Evangelio. Recuerdan que allá en Hechos 18, Pablo dice que el Señor le dijo, quédate ahí, porque ahí tengo gente, y se quedó por lo menos 1 año y medio, dice ahí en la Biblia 18 meses, se quedó compartiendo el Evangelio a esta gente de Corinto. Bueno, pues Pablo ya estuvo compartiéndoles el Evangelio y dice aquí, voy a exponer, hermanos, el Evangelio que os he predicado. En otras palabras, voy a volver a explicarles el Evangelio. Y es interesante esto. ¿Te has preguntado a ti mismo por qué necesitas tú escuchar el Evangelio otra vez? ¿Acaso no eres salvo ya? Si has creído en Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo vino a vivir en ti, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ya eres salvo. Entonces, ¿por qué la necesidad de otra vez escuchar el Evangelio? Sí, se ¿Perdón? llegara a parar. Para reafirmar la fe, video de precisamente en Facebook, el lo pasó en punto A, Facebook. ¿verdad? Si aparece aquí, si le das, por ejemplo, en el PowerPoint, más adelante, por favor, dice punto A, para afirmar su fe, porque como dice en el versículo 12, algunos de ustedes, les dijo Pablo, están dudando. ¿Cómo dicen algunos de ustedes, les dijo Pablo, que no hay resurrección? Entonces es para afirmar la fe, para que no duden, para que tengan completa certeza de lo que creyeron, y que lo que creyeron no está fundado en filosofías. Acuérdense que es un contexto griego, que ellos eran pensantes, pero no está basado en inteligencia humana, está basado en el poder de Dios que resucitó a Cristo. Por eso es que él dice, expongo el Evangelio nuevamente para que esos corintios que estaban dudando sean afirmados en la fe. Ese es el punto primero. Y en el punto B dice, para que asimilen la palabra de Dios, asimilen o retengan la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú asimilar o retener la palabra de Dios? Bueno, tenemos consejo aquí, ¿cierto? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, etc. Entonces, Dios hablando a su palabra a través de ese siervo Josué, nos dice a nosotros también, y Jesús también les decía, escudriñen las Escrituras, ahí la tienen. No es solo leerlas, pero es escudriñar, es investigar, es preguntarte. Y no sé si les ha pasado, pero hay momentos en nuestra vida que cuando tú lees alguna parte, como que no la entiendes, no logras asimilarla. Pero tenemos que ser como las vaquitas, dijo alguien, ¿verdad? Que tiene que uno que estar masticando el alimento, hasta que un día, Dios nos ayude y dice, esto es lo que quería decir. Dios les compartió, Pablo les compartió el Evangelio a los de Corinto y creyeron, pusieron su fe en Jesús, pero después de un tiempo, algunos dudaron de que la resurrección era parte del Evangelio. Es cierto. Y traten de ponerse en el lugar de ellos. 50, 60 años después de que Cristo ya murió, ya resucitó, ya ascendió al cielo, fue información que ellos recibieron. Pero en su día a día, es cierto, Él ya murió, ya resucitó, está en el cielo, pero yo estoy aquí viviendo mi vida normal, como tú y como yo. Entonces, de una manera muy sutil, poco a poco la resurrección quedó a un lado. Por eso necesitaban ser afirmados y por eso necesitaban asimilar o retener la palabra de Dios, porque si no es fácil ser engañado, como Pablo también les dice a los colosenses, con huecas sutilezas, con filosofías falsas. Uno puede ser equivocado o uno puede ir por un camino equivocado muy fácilmente. Y el inciso C, por favor, dice ahí, ¿para qué? Para que reconsideren confiar en Jesús como su Salvador. Yo no sé si alguno de ustedes ha confiado en Jesús y en algún momento de su vida ha habido duda. Y empieza uno a poner en tela de juicio, ¿sí será cierto esto que estoy siguiendo, este camino? ¿Esto que dice aquí es cierto? Y el problema no es preguntarle a este libro que es la palabra de Dios. Es bueno preguntarle, es bueno cuestionarse. Y nuestros jóvenes están, muchos de ellos, en esa etapa. Que pregunten,
pero también que vayan con un corazón humilde delante de Dios, sabiendo que Dios van a escuchar la respuesta de Dios. Y los que tenemos un poquito más tiempo en el Evangelio, que hemos crecido en él, tenemos esa responsabilidad de ayudarles a ellos para que puedan reconsiderar. Si algunos de ellos andaban desviados, puedan volver al camino y estén siguiendo ahí. Por eso es que Pablo tiene que volver a exponer el Evangelio a los de Corinto. Recuerdo que había un amigo que él decía: yo me predico el Evangelio cada día. Yo decía: ¿por qué tienes que predicarte cada día el Evangelio? Pensando uno, si se predica el Evangelio es para salvación, pero si una persona ya es salva, ¿para qué necesita el Evangelio otra vez? Pues para recordar de dónde fuiste tomado. ¿De dónde fuiste tomado tú? ¿De dónde fui tomado yo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a veces se nos olvida eso. Y entonces, ¿cómo ves a los que no tienen a Cristo en sus vidas? Los empiezas a ver a través de lo que tienes delante de ti, de tu vista, de tus ojos, y juzgas por cómo se viste, cómo se ve, y no ves con los ojos de Dios. Mucha gente está a nuestro alrededor muertos en sus delitos y pecados y necesitan a Cristo. Si tú necesitas ser expuesto otra vez al Evangelio, es para que reconozcas dónde estabas antes, porque hay mucha gente que necesita también a Cristo. Aquí lo dice, estos corintios fueron expuestos al Evangelio, pero necesitaron otra vez escuchar. Por eso Pablo les dice: voy a exponer, hermanos, el Evangelio que les he predicado. Ya lo había hecho, el cual también ustedes recibieron. Muchos de ellos ya habían confiado en Jesús. Dice: en el cual también estáis firmes. Y dice una declaración aquí Pablo en el versículo 2 bien importante: si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Y si no, ¿qué dice ahí? Han creído en vano. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchos pueden llamarse cristianos, pero si uno es cristiano, el Espíritu Santo viene a vivir en ti y Dios irremediablemente empieza a hacer cambios en tu vida, en tu forma de hablar, en tus actitudes. Y no estoy diciendo que ya no haya equivocación, errores en nuestras vidas, las hay, pero nuestro caminar y enfoque no está en esas cosas. Ahora vamos tratando de vivir agradando a Dios, ya no practicando el pecado como dice Juan, sino ahora viviendo para Él, poniendo la mirada en Jesús, dice en Hebreos también, el autor y consumador de la fe. Por eso este primer punto es que Pablo expone el Evangelio, y puse yo ahí a los de Corinto, no puse a los cristianos, porque Pablo estaba lanzando el Evangelio a los que fueron expuestos, pero como él dice en el 2, algunos muy probablemente no habían puesto su fe en Jesús. Entonces tenían que reconsiderar para ser afirmados en la fe, para que afirmaran o asimilaran la palabra de Dios y pudieran seguir adelante. Y mira, versículos siguientes 3 y 4 dice: en primer lugar les transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces estos dos versículos nos dice aquí, si le damos por favor, que Pablo, ¿qué es lo que hace? Transmite, comunica el Evangelio. Pero no es el Evangelio, es la esencia del Evangelio. ¿Por qué dice aquí Pablo que es la esencia del Evangelio? Pablo, recuerden que a veces iba a algunas ciudades, por ejemplo allá en Atenas, llegó y vio el Dios no conocido y ahí una estatua, y a partir de eso les compartió el Evangelio. Es decir, cuando tú y yo compartimos el Evangelio, podemos hacerlo a través de nuestro testimonio, a través de alguna palabra, ¿verdad? ¿Cómo te va? Mire, Dios es bueno, que hace mucho calor, pero nos manda aire. Tomas alguna situación como preámbulo para después poder entrar y decir que Cristo es el único camino al Padre, para compartir el Evangelio. En algunos puedes hacerlo así, en algunos puedes dar un folleto, en algunas personas con las que te rodeas en tu área de trabajo, o de donde vives, o tu escuela,
A lo mejor es a través de cómo ven, cómo hablas, cómo eres tú, si no eres deshonesto en llegar a tiempo, en todas estas cosas. Ellos ven en ti una forma de vivir diferente a como lo ven ellos. Y esto a veces causa inquietud, causa curiosidad en ellos y te dicen, ¿por qué tú no dejas que el otro compañero firme por ti, por ejemplo, para que llegues a tiempo? Si todos lo hacemos, bueno, porque quiero agradar a Dios. Y tú estás poniendo un contexto para poder a través de tu testimonio compartirlo. Pero Pablo aquí dice que está transmitiendo la esencia del Evangelio. Y con esencia nos referimos a algo que no puede faltar. No puede faltar esto, porque por eso él decía más adelante, algunos de ustedes no creen en la resurrección de Jesús. Si quitamos la resurrección de Jesús, bueno, ya pagó por los pecados, qué bueno, pero ahí se quedó. No, el Evangelio por eso completo es, dice el punto A, si le damos por favor, que Cristo murió por nuestros pecados, dice. Cristo murió por nuestros pecados. Y muchos a través de la historia y de los años han tratado de decir que Cristo no murió. De diferentes creencias y religiones han dicho, no, es que no fue Cristo el que murió, pusieron en su lugar a alguien más. No, eso no es cierto. Quieren diluir esta verdad que no se puede negar. Pero el hecho es que Cristo murió. Cristo murió. Y el punto B dice que Cristo fue sepultado. Porque así estaba escrito que fue contado entre los malhechores. Y Cristo murió. Y lo comprueba cuando le clavaron la lanza y salió sangre y agua de su costado. Y dice que él expiró y entregó el Espíritu al Padre. Y ahí murió. Y después fue sepultado. Recuerden que fue en un tiempo de fiesta y tuvieron que bajarlo antes de que empezara la fiesta. Y lo pusieron ahí en una cueva. Y el punto C dice que Cristo resucitó al tercer día. Cristo resucitó al tercer día. Y no necesitan buscarlo, pero yo les voy a leer aquí de un profeta que habló antes de que, 700 años antes de que Jesús naciera. Algunos de ustedes lo han leído ahí. Y dice en Isaías 53, 5 y 10, mas Él, está hablando de el Cristo que iba a venir, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en el 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia y vivirá por largos días, y lo que plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Pueden leer todo el capítulo 53 de Isaías si gustan. Allí habla de que 700 años antes de que viniera, esto es lo que iba a suceder al Mesías, al ungido o al Cristo en griego. Esto fue lo que le iba a pasar. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque el siguiente punto, el punto D, dice que la esencia del Evangelio es que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Pero dice, yo lo quise poner aquí como un punto aparte para señalarlo, para subrayarlo. Dice que fue conforme a las Escrituras. Y ya leí una de aquí que dice Isaías, y también en Oseas lo menciona. Y en Lucas también Jesús habla de estos profetas, que estaba escrito que así tenía que acontecer. Todo esto, este programa de Dios de que tenía que morir, ser sepultado, resucitar al tercer día, fue conforme a lo que está escrito aquí. Y si lo leemos con calma podemos encontrar que hubo profetas que precisamente señalaban a Cristo en lo que Él padeció. Precisamente eso fue lo que se vivió. Nada más ni nada menos. Cristo
ustedes recordarán, entre muchas otras cosas, Él dijo, yo no he venido a quitar la ley, no he venido a abolirla, sino a cumplirla, porque estaba escrito aquí de Él que así tenía que vivir y así tenía que padecer y tenía que morir y tenía que ser sepultado y tenía que resucitar. Y podemos recordar aquí, por ejemplo, que Cristo murió por nuestros pecados, porque la Biblia dice, y en Hebreos también nos recuerda que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Él tenía que morir, Él tenía que dar su sangre para que tú que has creído en Él y yo que he creído en Él, ese pecado ya fue pagado. Es la primera parte, que Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero también, y lo que estamos celebrando el día de hoy es que Él resucitó. Él mismo dijo, doy mi vida para volverla a tomar. Y un pasaje bien directo que habla de esto de la resurrección está ahí en el Evangelio de Juan 11, cuando está ahí resucitando a Lázaro y Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar, pero ¿cuándo? En un futuro. Y le dice, Marta, ¿no crees en mí? Y es cuando le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿No te he dicho que si crees verás cosas grandes? Y manda decirles a aquellos, quiten la piedra, y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Imagínense la cara de Marta. No sabía si de alegría, de curiosidad, es cierto, pellízcame a ver. Pero su hermano, que decía ella, esta tiene 4 días allí, un cuerpo humano en ese tiempo ya está en descomposición, pero su hermano, resucitó, demostrando Jesús que precisamente Él es la resurrección. Pero aquí lo que Pablo está tratando es que Jesús mismo experimentó el dar su vida para volverla a tomar, porque Él resucitó y todo esto fue conforme a lo que estaba escrito. Jesús no se sacó nada de la manga, no hizo nada que estuviera fuera, sino de lo que aquí estaba escrito. Y solo lo menciono así porque sería muy extenso poder ver más profetas, poder ver en Génesis, poder ver tipos como en el Antiguo Testamento que apuntaban de que Cristo iba a venir y Cristo iba a morir y Cristo iba a ser sepultado y Cristo iba a resucitar. Pero bueno, Pablo tenía en su contexto inmediato, y ese es el siguiente punto, si lo ponemos ahí por favor, los versículos 5 al 10 ahí de 1 de Corintios. Él menciona estas cosas ahí, en los versículos del 5 al 10, dice algunos testigos, dice ahí, testigos de la resurrección de Cristo. Y yo creo, no sé si hay abogados aquí, yo creo que los que son abogados saben muy bien la importancia de traer testigos. Y Pablo fue lo que hizo aquí. Pablo trajo a los testigos de la resurrección de Cristo, aunque él se pone al final también, pero él dice, vamos a ver que no solo es cosas que está dando la gente, no son solo cosas que yo digo, y por eso dice que el primero de ellos, se los leo aquí de 1 Corintios, y ahorita se los ponen en pantalla, dice que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, contaban a Matías ahí según Hechos, que dice que lo escogieron por suertes. En el 6 dice, después se apareció a más de 500